Hola muchachos, bienvenidos a la clase del día de hoy, Lengua y Literatura. Esta clase va dirigida a los estudiantes de 11º de BTP y Bachillerato. Es la última clase o el último tema del segundo parcial. El tema que veremos este día es la epopeya y la fábula. La expectativa del logro que tenemos para esta clase es desarrollar estrategias de comprensión lectora en los textos correspondientes al género narrativo. Tenemos que el género narrativo vamos a agregar dos representaciones de lo que es el género, la epopeya y lo que es la fábula. Primero vamos a definir lo que es la epopeya, vamos a conocer un poquito acerca de ella. La epopeya es un poema de carácter narrativo y extensión considerable que presenta una acción o hazaña grande y pública, protagonizada por personajes de espíritu heroico, es decir, por héroes, y además se aprecian detalles sobrenaturales o inverosímiles dentro de ellas. Es una característica principal de la epopeya. La epopeya, la etimología de la epopeya proviene del griego epos, que significa discurso poético cantado, y poiein, que significa crear. Los orígenes de lo que es la epopeya, tenemos que inicialmente la epopeya se difundía de manera oral. Ustedes recuerdan que en la clase anterior nosotros veíamos lo que era la tradición oral, ¿verdad? También vamos a agregar lo que es la epopeya a ese género de tradición oral, porque pertenece a ella. La epopeya de Gilgamesh es la primera que tiene registros escritos y es también la narración que más años tiene dentro de lo que es el género narrativo. Fue redactada por los sumerios en el segundo milenio antes de Cristo. En este entonces, pues, era común que las obras fueran talladas en tablas de arcilla, como se puede apreciar en la imagen. Las obras más destacadas para lo que es la epopeya son dos que fueron bautizadas con el nombre de la Ilíada y la Odisea, como pueden apreciar aquí en el ejemplo. Estas dos obras están atribuidas al escritor Homero, mientras que los romanos, la epopeya más popular que tienen ellos es la Eneida, creada por Virgilio, que también la podemos observar aquí en los ejemplos. Siempre en lo que es la literatura, Grecia va al frente y luego le sigue Roma. Tenemos por acá la biografía de Homero. Homero fue un poeta de la antigua Grecia que nació y vivió en el siglo 8 a.C. Es autor de dos de las principales obras de la antigüedad, como les mencionaba, ¿verdad? La Ilíada y la Odisea. De acuerdo con la tradición, Homero era ciego y pudo haber nacido en cualquier localidad de la antigua Grecia. Aquí tenemos algunas obras destacadas. Aparte de la Ilíada y la Odisea, tenemos también la Guerra de Troya, que también hay una película, ¿verdad? De esto. Tenemos la estructura de la epopeya. Recuerde que toda representación, toda obra del género narrativo contiene una estructura. En este caso vamos a ver cuál es la de la epopeya. Primero que todo tenemos la invocación a las musas, es decir, estas historias requieren de una inspiración. En este caso tenemos que los héroes legendarios son básicamente el punto central de estas historias, entonces por ahí vamos. El segundo es la exposición, es cuando nosotros iniciamos la historia, como toda representación o toda obra del género narrativo contiene una exposición. En este caso nosotros presentamos los personajes, presentamos el lugar en el que se va a desenvolver la historia. Tenemos el desarrollo o el nudo, como lo solemos llamar en otras ocasiones, que aquí nosotros se nos desarrolla o se nos da lo que es el problema. Tenemos los episodios, lo cual es algunas distintas etapas de lo que es el desarrollo para lograr llegar al desenlace. También tenemos que la estructura de la epopeya se divide en cantos, porque en aquel entonces no eran conocidos como capítulos, sino como cantos, como entregas, como partes, lo que ahora nosotros conocemos como capítulos en los libros de texto. Era la división más común. Tenemos los elementos de la epopeya. Primero que todo tenemos los personajes. Recuerde que toda obra narrativa presenta personajes. En este caso los personajes son los que realizan la acción, ¿verdad? Sin ellos pues no es posible realizar una acción.
En este caso se realizan por oposición. Hay un protagonista y un antagonista, es decir, un bueno y un malo. Segundo, tenemos el narrador. El narrador es quien nos cuenta la historia. En este caso, el narrador es omnisciente. El narrador siente, piensa todo lo que los personajes pueden hacer o pensar, ¿verdad? Él ya lo sabe previamente. Puede estar en cualquier lugar y puede predecir cualquier situación. En este caso, pues, el narrador se encuentra en todas partes. Puede estar en varias partes a la vez y puede conocer más de lo que los personajes conocen acerca del entorno de la historia. También tenemos lo que es el espacio y el tiempo. Recordemos también que una historia necesita un espacio y un tiempo para poder desarrollarse. En este caso se manejan 3 tiempos y espacios. El número 1 es el tiempo y el espacio de la obra en sí, de la obra como tal. Luego está el de la historia, que ya es el tema central de lo que se está tratando. Y de las acciones, aquí ya vamos con respecto a los personajes, el tiempo y el espacio de cada uno de ellos para desarrollar una específica acción. Continuemos. Tenemos que yo les comenté al inicio que teníamos lo que es la epopeya y lo que era la fábula, ¿verdad? Entonces ahora vamos a continuar con las fábulas. En este caso nos vamos a centrar en la fábula de Esopo, que es uno de los precursores de lo que es el género narrativo en el caso de las fábulas. La fábula es un relato breve y ficticio, contrario a lo que es la epopeya, ¿verdad? Que mencionábamos que era de extensión larga. La fábula es corta. También comparten esta característica que son ficticios ambos. Cuentan historias ficticias o poco creíbles. En este caso también tiene otra característica la fábula, que tiene una intención moralizante. La fábula contiene al final una moraleja que tiene como propósito motivar a cambiar esos vicios de las personas, porque de eso se encarga la fábula. También tenemos que la fábula puede estar escrita en prosa o en verso, es decir, pueden ser narradas o pueden ser como un poema en versos, con rima y todo eso. Tenemos que la etimología o el origen, cuando hablamos de etimología, chicos, hablamos de origen, de dónde proviene esta palabra. Entonces la palabra fábula procede del latín fábula, que significa genial, muy bien o de maravilla. ¿Cuáles son las características de la fábula? Recuerde que toda obra posee ciertas características. Si bien es cierto, en el género narrativo van a compartir algunas características, siempre hay una o dos que hacen que esta obra sea diferente a las demás. Y vamos a conocer cuáles son las características de la fábula. La número 1. Estas historias no se sitúan en una época concreta, es decir, no se menciona un tiempo. Tiene estructura sencilla, es decir, tenemos tenemos inicio, nudo y desenlace y moraleja. Estructura sencilla, como es breve. El siguiente tenemos que es la brevedad, como les estaba diciendo, es corto, es breve. Deja una enseñanza moral. En este caso, pues, nosotros lo llamamos moraleja, ¿verdad? Que nos deja como un consejo, algo para reflexionar. Número 5, puede estar escrita en prosa o en verso, lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, que pueden estar escritas como una narración o pueden estar escritos como un poema. Y también una muy importante, y eso es lo que la diferencia de las demás, del género narrativo, de las demás obras, es que los personajes suelen ser animales con características humanas. A esto se le llama personificación, cuando nosotros le atribuimos características humanas a algo que no lo posee, en este caso animales. O también pueden ser plantas, al sol, al viento, le atribuimos características humanas que ellos no poseen en la vida real. Los elementos de la fábula. Vamos a ver cuáles son los elementos de la fábula. Tenemos el primero, que son los personajes. Ya los mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Que suelen ser animales con características humanas. Los temas. Los temas que se desarrollan en la fábula prácticamente son vicios o defectos de la moral de la persona. Es decir, ahí criticamos lo que es la irresponsabilidad, la falta de honestidad, o sea, la mentira, falta de la verdad,
También allí se cabe resaltar todos los errores que el ser humano puede llegar a cometer, como la holgazanería también. En algunos casos ya les voy a poner algunos ejemplos. La intención, ya les comentaba anteriormente que la intención básica de la fábula es una intención moralizante, cambiar los vicios de la moral de una persona, es decir, los malos hábitos de una persona. Y la moraleja, ¿verdad? Que contiene lo mismo que en el caso de la intención. La moraleja es en sí un dicho particular que hace que nosotros reflexionemos sobre la historia que acabamos de leer. En este caso, pues, en el caso de la moraleja hay dos tipos de moraleja. En algunas ocasiones se puede encontrar al inicio de la fábula, ahí le llamamos afabulación. Y cuando se encuentra al final de la fábula, la moraleja, le llamamos posfabulación. Generalmente en las fábulas se encuentra mayormente al final. Son muy raras las que se encuentran al principio. Tenemos el escritor por excelencia de lo que es la fábula y es Esopo. Esopo fue un escritor griego, uno de los más antiguos géneros de la literatura universal. Esa es la fábula, ¿verdad? Un tipo de relato breve protagonizado por animales personificados cuya finalidad didáctica se explicita en una moraleja final, como le explicaba anteriormente. La Grecia clásica atribuyó a Esopo la invención de este género, es decir, que él se cree que la inventó. Porque recuerde que en aquellos tiempos pues no hay muchos registros de eso, entonces todo se hacía de forma oral. Entonces por eso es que ponen en duda en algunas ocasiones lo que es la originalidad, o la autoría de una obra. Entonces en este caso se le atribuyó a Homero también la paternidad de la épica. En el caso del autor que vimos anteriormente. Esopo tiene algunas obras, les voy a mencionar solamente dos. La verdad que hay varias y ustedes yo creo que ya han escuchado algunas. La liebre y la tortuga es una de ellas. La cigarra y la hormiga. Por ejemplo, en la liebre y la tortuga tenemos que en esta fábula nosotros, la persona, es decir, en este caso, como los animales representan los vicios de las personas, en este caso la liebre se supone que es rápida, ¿verdad? Y la tortuga es lenta. Hacen una carrera. Creo que ustedes ya la han escuchado, pero se la voy a narrar así que superficialmente. Hacen una carrera. La liebre se confió, se durmió en sus laureles, como solemos decir, y cuando ella despertó, pues la tortuga ya había avanzado lo suficiente para ganar una carrera. Entonces, en este caso, la moraleja de la historia es que no debemos ufanarnos de las habilidades que poseemos, porque algunas veces por ufanarnos perdemos nosotros el piso y otra persona viene y nos arrebata lo que nosotros deseamos o queremos. Entonces, en este caso tenemos las asignaciones de este día, son dos. Van a escribir la reseña de una obra, en este caso de la Ilíada, una obra que mencionamos al inicio, cuyo autor es Homero. Ustedes cuando les hablo de reseña van a colocar ahí un resumen pequeño, no mayor a una página o media página, acerca de esta obra. Usted va a buscar en internet lo que es una reseña de esta obra, va a copiar un resumen pequeño. Y la segunda asignación es escribir una fábula en su cuaderno y luego explicar o analizar la moraleja. Las fábulas, como les dije, son cortitas, pues no les va a costar mucho. Bueno, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Como les dije anteriormente, esta es la última clase que tenemos del segundo parcial. Gracias por su atención. Cuídense.